Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, desde 1665 a 1808. Y estamos hablando del Estado borbónico. Las Fuerzas Armadas. Un Estado encabezado por Carlos III y administrado por letrados no podía ser calificado como un Estado militar. Sin embargo, la inclinación del monarca hacia la guerra, la presencia de los militares en la administración civil, el desarrollo de las Fuerzas Armadas y el aumento del presupuesto de defensa son signo de un rasgo indiscutible del Estado borbónico, su fuerte dimensión militar. En el centro de los intereses de los Borbones se situaban la política exterior e imperial, y de ahí derivaba la determinación de conseguir para España las Fuerzas Armadas de una potencia mundial. Como instrumento de guerra, el ejército español no inspiró inmediatamente la confianza de Carlos III y la derrota en la Guerra de los 7 Años exigió una reorganización radical. En consecuencia, la política de rearme fue acompañada de la reforma militar, para lo cual se tomó como modelo a Prusia. Carlos III, impresionado por las victorias de Federico el Grande, envió grupos de oficiales para estudiar el sistema militar prusiano y concedió una rápida promoción a uno de sus exponentes, Alejandro O'Reilly. De origen irlandés y español de adopción, había participado en el servicio activo en 2 guerras europeas y había tenido la oportunidad de estudiar las organizaciones militares austriaca, prusiana y francesa antes de que comenzara a enseñar la táctica prusiana al ejército español. Alcanzó el rango de mariscal de campo y fue utilizado como reformador militar en España y América, llevando a cabo, entre otras cosas, la fundación de la Academia Militar en Ávila, para la infantería, la caballería y el cuerpo de ingenieros. Con estos precedentes, el ejército español adoptó para la infantería la táctica de la línea de 3 de fondo, lo que permitía una elevada potencia de fuego y que dependía de una estricta disciplina imbuida por unos oficiales implacables. También la caballería siguió los métodos prusianos de utilizar una nutrida caballería pesada para realizar cargas definitivas, aunque los dragones conservaron el papel original de infantería montada. España tenía buenos caballos, aunque no en cantidad suficiente. Por su parte, la artillería española participó en la carrera de armamentos a través del mero número de armas, apoyada por una artillería montada móvil y una academia de artillería en Segovia. Había fábricas de armamento pesado en Santander, Sevilla y Barcelona que incrementaron su producción durante este reinado, y con la ayuda de expertos franceses y de otras nacionalidades fue posible mejorar la calidad de los cañones españoles. Para 1767, el ingeniero francés Moret, utilizando obreros catalanes, había fundido 180 cañones de bronce con metal americano. España siguió también la tendencia del momento hacia la utilización especial de tropas ligeras para luchar de forma irregular contra las naciones enemigas, dando origen a la palabra guerrilla. Pero mientras la organización y la táctica del ejército español estaban a un nivel europeo, el sistema de abastecimiento y de apoyo logístico era inferior, y eso era precisamente los problemas para cuya solución se habían creado los intendentes del ejército. Las provisiones eran el primer punto débil. Los intendentes daban dinero a las tropas y esperaban que compraran sus propios abastecimientos. Un decreto del 4 de octubre de 1766 incrementó la paga de los soldados de infantería, que en el decenio de 1770 cobraban 45 reales al mes y recibían 3/4 de kilo de pan cada día. Tenían un buen uniforme, 4 meses de permisos pagados para la cosecha y pocas razones para desertar. Pero el ejército no tenía sus propios abastecimientos o sistemas de aprovisionamiento y dependía para la comida y el transporte de la compra sobre las tierras. Así pues, el ejército español no estaba diseñado para participar en un conflicto importante. España, protegida por el Pacto de Familia, tenía pocos compromisos militares: la defensa de la costa contra los británicos, bloqueos periódicos de Gibraltar y un ataque ocasional contra los moros y los portugueses, así como el refuerzo de las guarniciones en América. El segundo problema era el reclutamiento de las tropas. El servicio militar era impopular y el gobierno era sensible a la resistencia del reclutamiento obligatorio, prefiriendo reclutar voluntarios y extranjeros. En los últimos años del reinado, el ejército español contaba con 8 regimientos de soldados extranjeros, 3 flamencos, 2 italianos y 3 irlandeses. Había además 6 batallones de guardias, balones y 4 regimientos de infantería reclutados mediante contrato en los cantones católicos de Suiza. Sin embargo, estos soldados extranjeros eran muchas veces desertores de sus propios regimientos, mala propaganda para la profesión militar y elemento de disuasión para los posibles voluntarios en España. Este sistema era
detestado por todos y en consecuencia tenía que aplicarse en la menor medida posible y ser equitativo. Eso significaba que el gobierno necesitaba reducir las exenciones y poner fin a las inmunidades regionales. Las cuotas eran reducidas, limitadas a la infantería, y de los 6.000 soldados que se necesitaban cada año, solo 3.000 debían ser forzosos. En noviembre de 1770 se introdujeron nuevas normas. Cada año se adjudicaría una cuota de reclutas forzosos a cada provincia, aplicable a todos los hombres solteros, comprendido entre los 17 y los 30 años, y seleccionados por sorteo para servir durante 8 años. Los resultados no fueron positivos. Los afectados sobornaban a los magistrados, recurrían a influencias, se escondían, huían o se casaban. Cualquier cosa antes que enrollarse en el ejército, porque la vida en el ejército se consideraba acertada o erróneamente como la peor posible. El sistema estaba lejos de ser equitativo. Amplios sectores de la población desempeñaban todavía ocupaciones exentas, hidalgos, burócratas, las profesionales liberales y los artesanos especializados. Tantos eran los que tenían derecho a quedar exentos que al final los reclutas forzosos estaban formados por los sectores, como siempre, sociales más pobres y más débiles, y el resultado era una infantería formada no por la de la sociedad, como se ha dicho en ocasiones, sino por campesinos sin posibilidades de escapar a su destino. En cuanto a los privilegios regionales, también eran una afrenta a la equidad, una cuestión que el gobierno evadía. El reclutamiento forzoso siempre encontraba resistencia en las provincias vascas, Navarra y Cataluña. Así pues, todo el peso del sorteo tenía que ser soportado por las provincias rurales de Castilla, León, Asturias, Galicia y Andalucía. Es decir, precisamente las provincias que ya estaban obligadas a prestar servicio en la milicia, cuerpo distinto del ejército regular, y que estaba formado por unos 23.000 soldados a tiempo parcial y mal entrenados. Además, el sorteo se completaba con la leva, que permitía a los magistrados introducir en el ejército a criminales convictos, mendigos y vagos. Este último término dirigió a atrapar a quienes huían del sorteo y teóricamente a solucionar el problema de la pobreza y el desempleo. Así, a partir de 1776 se abandonó este sistema y el Estado se vio obligado a depender del número decreciente de soldados extranjeros y de voluntarios españoles, aceptando la inevitabilidad de déficit de tropas. El ejército español, deficiente en su organización y reclutamiento, estaba también mal dirigido. El cuerpo de oficiales no era un cuerpo cohesionado, sino dividido por orígenes sociales y perspectivas de carrera. Con los Borbones hubo un flujo de militares extranjeros y en 1792 77 de los 327 generales de España eran extranjeros. La mayoría se asimilaron a la nobleza española, pero su presencia dejó un resentimiento residual. Los aristócratas españoles gozaban de un acceso privilegiado al cuerpo de oficiales y eran considerados por la corona como sus líderes naturales. Solo los nobles podían ser oficiales cadetes. Sin embargo, en la caballería y en la infantería, si bien 2/3 de los oficiales procedían de esta fuente, el resto podían ser promovidos de entre los soldados rasos. Esta concesión incluyó posteriormente a los hidalgos, a los hijos de oficiales en algunos regimientos y a sargentos cualificados. Sin embargo, lo cierto es que los hidalgos y plebeyos tendían a permanecer en los escalones inferiores, mientras que los rangos más elevados estaban dominados por la alta nobleza, que con frecuencia alcanzaban directamente los puestos más importantes del ejército gracias a la riqueza e influencia en la corte. El ejército estaba saturado en el rango de generalato, incrementándose el número de tenientes generales de 47 en 1788 a 132 en 1796, y tenía un déficit de oficiales subalternos, bien educados y entrenados, y todo ello a pesar de los esfuerzos de las academias militares de infantería de Santa María, anteriormente de Ávila, de caballería en Ocaña y de artillería en Segovia. Las condiciones no favorecían la mejora de la situación. La mayoría de los españoles mostraba una actitud de rechazo hacia el ejército. Este, aunque era muy poco atractivo en muchos sentidos, ofrecía una ventaja: el fuero militar, privilegio corporativo que situaba a sus miembros al margen del resto de la sociedad y que era comparable al fuero eclesiástico de que gozaba el clero. El privilegio militar otorgaba a los oficiales y a sus familias el derecho de ser juzgados en los asuntos civiles y criminales por la jurisdicción militar, la exención de los tribunales civiles y de determinados impuestos. Este tipo de privilegios era característico de la sociedad española y suponía una cierta compensación en el caso del ejército, que era visto con malos ojos por los contribuyentes, los cabezas de familia, los agitadores en periodo de escasez de alimentos, los bandidos,
los contrabandistas y, en definitiva, por la mayor parte de la sociedad civil. La capacidad militar española cosechó desastres y victorias en este reinado. La expedición a Argel de 1775 fue un modelo de incompetencia militar. Los preparativos fueron extraordinariamente caros, pese a que los soldados de las tropas se pagaron con retraso. Se invirtió un tiempo excesivo en reunir una fuerza de 20.000 hombres y 40 barcos, y sin embargo, los mandos del ejército no se preocuparon de informarse respecto de la fuerza del enemigo y la configuración de la costa argelina. Por su parte, los argelinos esperaban a los españoles, para quienes todo fueron desgracias. El lugar de desembarco fue mal elegido. Todo el ejército desembarcó al mismo tiempo y comenzó a avanzar hacia el interior, donde se convirtió en un blanco fácil para un enemigo al que no podía ver. Además, no existía un plan de reserva. Las fuerzas españolas recibieron un severo castigo. Sufrieron 5.000 bajas, entre muertos y heridos, y reembarcaron de forma ignominiosa para regresar a España. A su regreso a España, O'Reilly tuvo el descaro de responsabilizar de la derrota la supuesta cobardía de las tropas. Encima, los oficiales de Cádiz y Barcelona se amotinaron como protesta, pero Carlos III se negó a prescindir definitivamente de su comandante en jefe, limitándose a enviarle a Andalucía como capitán general, donde permaneció hasta que Floridablanca forzó su cese en 1785. Carlos III heredó una marina relativamente fuerte de sus predecesores, construida en su mayor parte en el contexto del programa de rearme de la Ensenada. El modelo de ese programa había sido la marina inglesa, pero Inglaterra no gozaba del favor de Carlos III, sobre todo después de las derrotas de 1761 y el 62, y en los años de posguerra dirigió su mirada a Francia, en busca de ayuda técnica. Chaucer envió a François Gautier, joven pero experimentado constructor naval, quien encontró una cierta oposición en España, pero que contó con el firme apoyo de la embajada francesa y al parecer también del monarca. Primero fue al Ferrol, donde planeó la construcción de 3 navíos de línea. En 1766 estaba trabajando en Guarnizo, donde dirigió la construcción de 6 navíos en los astilleros de Manuel de Zubiría, que había firmado un contrato con la Marina Española. El programa de construcción naval continuó con fuerza en el decenio de 1770 y en 1778 los astilleros del Ferrol trabajaban a todo ritmo en la construcción de navíos de línea y de fragatas. En el decenio de 1780, también los astilleros de La Habana conocieron una intensa actividad con la botadura de 2 navíos de línea en 1788 y 89. España no era totalmente autosuficiente en pertrechos navales. La Marina había dejado su huella en los bosques de la península. El intendente de La Mancha, presionado para proporcionar madera para la Marina, no podía hacerlo en las cantidades requeridas como consecuencia del largo periodo de deforestación que no había sido acompañado de nuevas plantaciones. Las provincias existentes no eran muy adecuadas, y hacia los años 1790 el roble albar andaluz estaba agotado, y Cádiz tuvo que comprar madera de Italia o utilizar cedros de Cuba. La Marina y su construcción se habían convertido en una operación de negocios a gran escala, que utilizaba a millares de trabajadores y que precisaban grandes sumas de dinero. Esto exigió un mayor esfuerzo de planificación, administración y organización, aspectos necesitados también de modernización. En 1770 se creó un cuerpo de ingenieros navales, inspirado por Gautier y apoyado por Castejón, y a esos ingenieros se les responsabilizó de un amplio abanico de funciones de construcción, desde los puertos a los barcos. Los abastecimientos y el mantenimiento constituían otro problema para la administración, y de la eficacia de los responsables de esas cuestiones dependía no solo la utilización económica de los recursos, sino la eficacia de una escuadra en el mar. Por iniciativa de Castejón, se preparó en 1772 una ordenanza de pertrechos que determinaba la creación de un inspector general de ordenanza y de un subinspector en cada astillero, pero seguía flotando la duda de si la Marina debía ser administrada por oficiales navales o por burócratas civiles. En el curso del siglo XVIII, la Marina española constituyó un cuerpo de oficiales profesionales, reclutados y entrenados específicamente en lugar de ser contratados de la Marina mercante o entre los corsarios. Por desgracia, para la preparación naval que recibía no era muy buena, con un número excesivo de asignaturas teóricas y una carencia de preparación especializada en la navegación y en la lucha, lo más importante. España no consiguió grandes victorias navales y participó en muy pocas batallas de importancia durante este siglo.
Al contrario, sufrió una serie de dolorosos desastres en el mar provocados no por la calidad inferior de los barcos o por la falta de valor, sino por unos oficiales inadecuados que parecían incapaces de encontrar y enfrentarse al enemigo o incluso de evitarlo de manera eficaz. Si hubieran sido oficiales del pueblo, lo mismo habían actuado mejor. En los reinados de Carlos III y Carlos IV, muchos almirantes españoles eran totalmente incompetentes y con frecuencia constituían un estorbo para sus aliados. Los franceses se quejaban del bajísimo nivel de los oficiales navales españoles y de su falta de preparación táctica en los años en torno a 1780, cuando los dos países estaban en guerra con Gran Bretaña. También los ingleses, durante su breve alianza con España en 1793 a 95, encontraron imposible trabajar con la Marina española o incluso convencerla para que saliera al mar. Y posteriormente Nelson subrayó que Inglaterra no tenía nada que temer de España como enemigo, si su marina no mostraba mayor capacidad de la que había exhibido como aliado. La Marina española tema una gran experiencia en guerras coloniales en aguas americanas, aunque incluso allí se consideraba que su capacidad de navegación era inferior a la de los ingleses. La defensa del comercio transatlántico era también una tarea específica que la Marina realizaba con habilidad y para alivio del tesoro español con éxito. La Marina española contaba con los barcos necesarios para realizar su triple función en el Mediterráneo, el Atlántico y América, pero no siempre contaba con la tripulación necesaria. Sin embargo, la Marina española no fue descuidada por el Estado y compitió con éxito por los recursos con el resto del sector público. El número de navíos de línea situó a la Marina española en segundo lugar, detrás de Inglaterra, aunque es cierto que el número de navíos no guardaba relación con la eficacia en el mar y no revelaba la situación muchas veces calamitosa de la marinería y los abastecimientos. Hasta 1796, España luchó por mantener su fuerza naval dentro de los límites de sus posibilidades, pero a partir de ese año la Marina española conoció un periodo de declive durante los largos años en que España fue satélite de Francia y estuvo en guerra con Inglaterra. La Marina española era un activo valioso para ser exhibido, protegido y, si era necesario, retirado de la circulación. En tiempo de paz, su misión era transportar el tesoro americano, patrullar las líneas marítimas y parecer amenazador. La guerra determinaba una mayor discreción. En el pensamiento estratégico español, la mejor manera de utilizar la marina era no saliendo al mar. Se planteó entonces una curiosa paradoja. Cuanto más grande era la marina, menor era su movilidad. Cuantos más cañones llevaba, menos frecuente eran disparados. Durante la guerra con Francia, en 1793 al 95, la marina alcanzó su máxima amplitud y su mínima actividad, haciendo gala de una gran lentitud para salir del puerto y de una falta total de disposición para enfrentarse al enemigo. Había una razón detrás de esa renuencia. El gobierno español concedía tan gran valor a la marina que no se decidía a utilizarla. Había costado demasiado como para arriesgarla en la guerra y llegó el momento en que las pérdidas no podían ser sustituidas. Los ministros se sentían impresionados no solo por la capacidad del enemigo, sino aún más por la incompetencia de sus propios oficiales. Los niños de papá. Era un círculo vicioso. La marina era demasiado cara y contaba con un cuerpo de mando demasiado mal preparado como para exponerla a la batalla, política que no sirvió sino para perpetuar la inexperiencia. De cualquier forma, un barco en puerto era mejor que hundido. La decisión fue mantener intacta la marina por su efecto disuasorio, pues hacía cavilar al enemigo. Como tal, fue un útil apoyo de la política exterior española, sino el arma de una potencia imperial.